Muy bien. Como ustedes saben, entonces, terminamos el libro de Jonás, ¿verdad? Ya hace la semana pasada, ¿verdad? La semana pasada. El libro de Jonás. Les dije que íbamos a comenzar a estudiar profetas menores, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a un libro que habla mucho. Sí, el Señor me ha hablado mucho a través de este libro. Un libro pequeñito, no un libro de un solo capítulo en Profetas Menores. Vamos al libro de Abdías, por favor. Esta mañana vamos a estudiar el libro de Abdías, posiblemente el libro más corto del Antiguo Testamento, solo un capítulo. Así que voy a necesitar toda tu atención, ¿ok? Vamos a ver en este libro una declaración del juicio contra una nación antigua. Eso es lo que vamos a ver. Una nación olvidada por muchos años. Una nación de nombre Edom, ¿ok? Sin embargo, el libro de Abdías, para que sepas también, no solamente es una declaración de juicio contra este lugar, contra esta ciudad Edom. Hay un trasfondo aquí, un trasfondo mucho más profundo en el contenido de este libro. El libro de Abdías relata la historia pues de dos naciones, la nación de Israel y la nación de Edom. Y algo que tienes que saber es que los israelitas tuvieron problemas con los de Edom desde su fundación. La historia nos indica que el pueblo de Israel marchó a través de Edom, ¿sí? Al dirigirse a la tierra de Israel después de haber estado cautivos y esclavos en Egipto. Posiblemente tú puedas hallar esa historia en la Biblia. Y aquí viene lo interesante. Detrás de la historia de estas dos naciones existe el relato de dos hombres que mucho tuvieron que ver con los conflictos entre Israel y Edom. Estos dos hombres son Jacob y Esaú. ¿Ok? Jacob y Esaú. Jacob fue el padre de Israel y Esaú, su hermano gemelo, se convirtió en el padre pues, de los edomitas. ¿Sí? Así que en este libro de Abdías vemos básicamente la continuación de los conflictos que tuvieron estos dos hermanos. Lo hemos repetido muchas veces, ¿verdad? Todo lo que nosotros hagamos, sea bueno o sea malo, siempre va a tener un tipo de consecuencia, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo este asunto. Conflictos personales que afectaron dos naciones enteras. Imagina eso, ¿no? Así que hay que mentalizarnos en que Israel es la sombra entonces de Jacob, mientras que Edom es la sombra de Esaú. Estos dos hombres entonces, Jacob y Esaú, así como las naciones de Israel y Edom, aparecen siempre como una imagen de la lucha entre la carne y el espíritu, que tiene lugar pues en nuestras vidas como creyentes. ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho lo que Pablo repitió en algún momento, verdad? Lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer, eso no lo hago, ¿verdad? Una lucha constante entre la carne y el espíritu. Obviamente, para nosotros como cristianos, tenemos muy por entendido, pues, que como cristianos obviamente somos más que vencedores, ¿verdad? Si es que nosotros realmente estamos afianzados en el Señor, seremos vencedores. Si es que no estamos afianzados en el Señor y somos cristianos light, pues ¿qué podemos nosotros vencer? ¿Qué nosotros podemos ganar? De ninguna manera, ¿verdad? Entonces, Abdías se centra primeramente en Edom, la orgullosa nación que procede en la carne. Vamos a leer Abdías 1. Dice aquí, lleva como título aquí, la humillación de Edom. Visión de Abdías, dice el versículo 1. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído, dice el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado, dice, a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, dice, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido, dice, en gran manera, la soberbia de tu corazón te ha engañado. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Qué soberbio el orgullo, ¿verdad? La necedad te ha engañado. Tú que moras, dice, en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? ¿Quién me derribará a tierra? Vemos entonces en esos primeros versos que el grave problema que tenía la nación de Edom, representada por Esaú, era el orgullo.
¿verdad? Está muy claro aquí, lo estamos viendo aquí, de manera muy clara. Como lo mencionamos anteriormente, entonces, el orgullo es la raíz, se podría decir, de todos los males humanos. El orgullo es la característica básica de lo que la Biblia llama, como ya lo mencionamos también, la lucha o la carne que lucha y batalla contra el espíritu. Y la carne es un principio que se opone a los propósitos de Dios, pues, y desafía continuamente lo que Dios está intentando llevar a cabo en tu vida, porque Dios está intentando llevar a cabo un plan en tu vida, pero siempre el orgullo se opone a que eso pueda suceder. Y es cuando allí vienen los pretextos. ¿Y por qué no creces en el Señor? Pues hay que analizarnos, hay que hacer un autoanálisis de nuestras propias vidas, ¿ok? Nuestra propia vida. Entonces, todos los cristianos luchamos en nuestro interior con eso. Proverbios 6:16 dice lo siguiente: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7, dice, abomina su alma. Y una de aquellas cosas que Dios aborrece, se menciona aquí en Proverbios, es la mirada altiva, ¿verdad? La mirada orgullosa. Luego todo lo demás se podría decir que es una variación del orgullo, ¿sí? Los que se apresuran tras el mal, el que difunde mentiras, el que levanta falso testimonio, el que siembra discordia entre hermanos también. Todas esas cosas son manifestaciones de ese único mal básico llamado orgullo, ¿sí? Y eso era Edom. Eso era Edom representada por Esaú. Tienes que saber que el orgullo puede manifestarse en nuestras vidas de muchas maneras. De muchas maneras. Y aquí en este libro de Abdías podemos hallar algunas de estas manifestaciones. En el versículo 3 vemos una de estas manifestaciones del orgullo aquí. Vemos que el orgullo puede manifestarse a través de la autosuficiencia. ¿Somos autosuficientes o somos realmente dependientes de el Señor? ¿Pensamos que todo lo podemos hacer nosotros o somos realmente dependientes de Dios y aceptamos la ayuda de los demás? Leamos Abdías 1, versículo 3, dice: la soberbia de tu corazón, dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, dice, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me va a derribar? ¿Quién me derribará a tierra? Así que aquí tenemos el caso de una nación que decía: nadie va a poder hacerme daño, nadie va a poder tocarme. ¿Quién se va a poder o quién se va a meter conmigo? Nadie, ¿sí? Y hemos trazado, podemos pensarlo incluso, muchos de nuestros planes. Y hemos trazado muchos de nuestros planes. ¿Quién va a poder oponerse a esos planes que ya nosotros tenemos trazados? Vamos a lograrlo, lo vamos a hacer. Y nadie va a poder oponerse, nadie, absolutamente nadie. Y voy a lograr ese objetivo sin importar el costo. Esto es algo que debemos de considerar todos nosotros. Mira, yo recuerdo, y voy a ser muy claro con esto, porque creo que necesitamos escucharlo. Cuando yo llegué aquí a este país, ya van a ser 4 años ya. Llegué a mis 30, pues, llegué a mis 30. Ya tengo 40 años. La semana pasada fue mi cumpleaños. 40 años ya. Recuerdo cuando llegué a este país, me acerqué, bueno, tuve una conversación con un buen amigo mío y me dijo: te voy a decir una cosa, porque quiero que sepas con aquello a lo que tú te vas a enfrentar. Y me dijo: aquí hay mucha gente que ha dejado sus tierras, hay mucha gente que ha dejado sus hijos, hay mucha gente que ha dejado sus esposas, sus esposos y demás, por venir a este país y tratar de alcanzar un objetivo, tratar de alcanzar un sueño. Y me dijo: ¿tú crees que va a ser fácil arrebatar ese pensamiento a estas personas? Han sido capaces de dejar a sus propias familias, gente que amaban con todo el corazón, para venir a alcanzar un objetivo. Y recuerdo que me dijo: vas a tener una tarea muy ardua y muy dura.
yo me quedé así, porque no lo había visto de esa perspectiva. ¿Me dejo entender? Entonces, me pongo a pensar en todas estas cosas, ¿no? Muchas veces esa necedad y ese orgullo y esa ¿cómo se dice? Esos objetivos que podemos tener en la vida para alcanzar cosas superfluas, superficiales, porque ninguna de las cosas que vamos a alcanzar no las vamos a poder llevar. ¿Me dejo entender? Muchas veces eso nos arrastran como un río que arrasa con todas las cosas, ¿verdad? Nosotros somos arrastrados con esas cosas también. Y muchas veces, si no tenemos a Cristo en nuestra vida y no estamos realmente afirmados en Él, podemos ser arrastrados sin darnos cuenta. El Señor nos quiere despertar a la verdad y a la realidad de las cosas. ¿Cuándo es que muchas veces nos damos cuenta? Cuando de pronto estamos pasando por una situación difícil. Es allí cuando nos acordamos del Señor. O cuando de pronto estamos pasando por un tipo de enfermedad. Es allí cuando nos acordamos del Señor. Cuando estamos en riesgo. ¿Me dejo entender? Cuando estamos aquí, en el filo de la cumbre, mirando y diciendo, ¡ah! Y es allí cuando clamamos al Señor. ¿Es allí realmente cuando nosotros deberíamos o debemos clamar al Señor? ¿O es que debemos clamar al Señor en todo momento y ser agradecidos con Él? Porque todas las cosas que ocurren en nuestra vida siempre son para bien. Porque Dios siempre tiene un plan y un propósito. ¿Realmente somos conscientes de ello? ¿Somos conscientes todos nosotros de que Dios nos ha dado el trabajo que tenemos? ¿Somos conscientes de que Dios nos da la bendición, de que Dios nos da salud, de que Dios nos ha dado familia? ¿Somos conscientes de todo ello? ¿Y somos agradecidos? Te pregunto yo esta mañana, ¿de qué manera tú estás agradeciéndole al Señor? ¿O es que de pronto nosotros estamos siendo absorbidos también por la soberbia? ¿O es que de pronto nosotros estamos siendo absorbidos también por el orgullo? Así que tenemos que saber que esta actitud autosuficiente, si es que la tenemos, es una señal del orgullo. ¿Y qué es lo que responde nuestro Dios ante este carácter autosuficiente? Vamos a leer el versículo 4. El versículo 4 dice, si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré. De allí te derribaré, dice Jehová. Edom, lo que ahora es Petra. ¿Han escuchado de Petra? Una de las 7 maravillas del mundo. Lo único que queda de Edom son ruinas. ¿Me dejo entender? Regresando rápidamente al versículo 3 de Abdías, dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Para entender mejor el verso 3, en la región del Negev se encuentra pues la ciudad de Petra, ¿sí? La ciudad rosada de los muertos, así como la llamaban. Si tú ves fotos, te vas a dar cuenta que es una tierra que cambia de color, ¿verdad? Entonces, para llegar a esta ciudad necesitas pasar a través de enormes fisuras de 1 milla, a través pues de rocas gigantescas. En otras palabras, el acceso es muy difícil, ¿sí? Al atravesar estas hendiduras, te vas a encontrar con esta ciudad, con la ciudad de Edom. Templos con puertas de unos 12 o 15 metros de altura, más o menos enormes, ¿sí? Entonces, lo que se dice en versículo 3 es literal, totalmente literal. Vivían en las hendiduras de las peñas. Ellos vivían en las hendiduras de las peñas y creían que debido a que poseían estas defensas naturales, ellos eran invencibles. ¿Qué es lo que tú puedes tener en este momento que de algún modo te hace pensar que eres invencible? ¿Tu casa? ¿Tus ahorros en el banco? ¿Tu salud? ¿Qué es lo que te hace pensar en ese momento que tú eres invencible? ¿Tu seguro? Ninguna de estas cosas. Mira lo que sucedió con Edom. ¿Me dejo entender? Entonces,
aquí estamos viendo a Edom. Y por esa razón, sus corazones comenzaron a llenarse de orgullo. Tenían muchos objetivos logrados y obviamente se comenzaron ellos a llenar de orgullo, pensando que no había nada que los pudiese derrotar, ningún enemigo que podía entrar a derribarlos. Y tienes que saber que ninguno de nosotros estamos libres de caer en ese mismo estado de orgullo y autosuficiencia con esa falsa seguridad, porque es una seguridad falsa. Nosotros somos muy, ¿cómo se dice? Frágiles. Frágiles. Mi hermana me llama hace 2 días atrás, eso no te lo había contado, Pati, me olvidé. Mi hermana me llamó hace 2 días atrás y me dice que a mi sobrino, el mayor, lo había atropellado el carro. Lo atropelló el carro. De un momento a otro estaba en la calle y lo atropelló el carro. Gracias a Dios no le pasó nada. ¿Sí? Dios fue muy bueno con él. Sí, está todo dolorido y demás. Pero mira lo que pasó de un momento a otro. Somos frágiles. Nosotros podemos caer de un golpe malo. Y se acabó. Así de frágiles somos, ¿me dejo entender? Entonces, te pregunto una vez más, ¿qué pasaría si aquello en lo cual tu confianza ha sido puesta desaparece de un momento a otro? Si es que en algo tú estás confiando esta mañana, o estos días, o tú has puesto tu vida en ello, ¿dónde está puesta tu confianza? Te pregunto yo. ¿Dónde está puesta tu dependencia? Dios dijo en versículo 4, de allí te derribaré, de allí te derribaré. Y así fue. Justo unos cuantos años después, los romanos pues llegaron y destruyeron las ciudades de Edom y se apoderaron de esta fortaleza supuestamente impenetrable, y se apoderaron de esto. Y desde entonces ha estado en ruinas. Ya no hay nada más que ruinas. Entonces, hay que recordar, la autosuficiencia es una característica del orgullo, así que hay que tener cuidado con eso. Si no necesito a Dios, puedo ocuparme de mi propia vida sin Dios, gracias a mi propia sabiduría, mi propia fuerza, mis propias habilidades, mis talentos y mis posesiones. Yo no necesito a Dios. Tengo un amigo misionero en España, en ese momento está en Alemania. Él estaba compartiendo la palabra de Dios ahí en estas tierras y le dijeron, una gente que estuvo por ahí alrededor, le dijeron, nosotros no necesitamos de tu Dios, vete de nuestro país. No necesitamos de nuestro Dios, lo tenemos todo aquí. Tú no, tú quédate con tu Dios indio, le dijeron. Qué fuerte, ¿verdad? Pero esa es la realidad. Y te digo una cosa, nosotros no estamos muy alejados de esa realidad. Te lo digo yo, que estoy fresquito de venir aquí a este país. Cuando yo estaba en Perú, podía salir a las esquinas a compartir, la gente escuchaba. Lo he estado intentando durante 4 años aquí y ha sido muy difícil. Veo letreros en las puertas que dicen, con 2 pistolas cruzadas que dicen, no te acerques a mi casa. ¿Me dejo entender? Y lo interesante de todo esto, y es algo que duele en mi corazón, es que no solamente lo veo afuera, lo veo entre el círculo cristiano también. La dureza del corazón, la soberbia y el orgullo, muchos han sido atrapados por la dureza, la soberbia y el orgullo. Necesitamos saber entonces que en esta autosuficiencia también se encuentra el cristiano que dice, bueno, ¿necesito a Dios? Sí, lo necesito, pero únicamente en momentos de peligro, únicamente en momentos de temor, únicamente en momentos de presión. Aquel cristiano que busca a Dios solo en momentos pues de necesidad. Aquel cristiano que dice, no he estado asistiendo a la iglesia porque estuve pasando por muchas pruebas y he estado tratando de resolver esas pruebas. Entonces, por eso me ha alejado de Dios, tratando de resolver esas pruebas. Cuando el Señor te dice, yo quiero resolver, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá añadido, dice la palabra del Señor.
¿No es acaso el tiempo de prueba en donde deberíamos nosotros estar aferrados a Dios? ¿No es así? Así que hay que tener cuidado con el orgullo. Cuidado con aquel que dice, soy perfectamente capaz de tomar mis propias decisiones y no necesito de nadie. No necesito la ayuda de nadie. Yo estoy aquí para ayudar, no para que me ayuden. Hay que tener mucho cuidado. Sigamos leyendo. Versículo 5 dice, si ladrones vinieran a ti o robadores de noche, como has sido destruido, ¿no hurtarían, dice, lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? Como fueron escudriñadas las cosas de Esaú, sus tesoros escondidos fueron buscados, todos tus aliados te han engañado, dice. Tus aliados, tus compañeros, aquellas personas en las cuales tú pusiste tu confianza, te engañaron. Qué fuerte, ¿verdad? Te engañaron. Hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento, dice. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Todos serán cortados por el estrago que tendrán en ese momento. Y el Señor lo puso allí. El Señor puso ese estrago para que su orgullo pueda ser quebrado. Sin embargo, no pudo suceder. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras, dice, como uno de ellos. Versículo 11 nos indica otra característica del orgullo. Dice, en el día cuando te pusiste firme del lado contrario, en el día cuando tu poderío fue llevado cautivo por los extraños y los extranjeros llegaron a sus puertas y echaron suertes por Jerusalén, tú también te comportaste, dice, como uno de ellos. Te comportaste como uno de ellos. Prácticamente le está diciendo, te limitaste a observar. Escucha, en el día cuando te pusiste firme del lado contrario, en el día cuando su poderío fue llevado cautivo por los extraños y los extranjeros llegaron hasta sus puertas y echaron suertes por Jerusalén, tú te comportaste como uno de ellos. El hermano dejó de ayudar al hermano, ni siquiera en oración. Me dejo entender porque es muy fácil para nosotros decir, estoy orando, ¿verdad? Ya se vuelve como un tipo de caché, ¿verdad? En el cristiano. Estoy orando, hermano. Apréndete el nombre de tu hermano. Yo creo que eso es mejor, ¿verdad? Por lo tanto, la indiferencia entonces, como lo estamos viendo aquí en versículo 11, la indiferencia, hablamos del orgullo, ahora estamos hablando de la indiferencia, es otra forma de orgullo también. No seamos indiferentes. ¿Cuánto hay por hacer? No solamente allá afuera, sino aquí adentro. No seamos indiferentes. Como iglesia necesitamos comportarnos como un cuerpo. Recuerda eso porque es muy importante. Como cuerpo, todos tenemos responsabilidades distintas aquí en la iglesia y necesitamos apoyarnos los unos a los otros. No podemos dejarle la carga a alguien o a uno solo, ¿verdad? Necesitamos apoyarnos y ayudarnos los unos con los otros. De esa manera, solo de esa manera, vamos a poder romper la indiferencia que pueda de algún modo estar aquí habitando entre nosotros. Entonces la indiferencia es otra forma de orgullo. Existe un dicho que dice que los cristianos son los únicos soldados que matan a sus heridos. Qué fuerte, ¿verdad?
Entonces hay que recordar, no podemos ser indiferentes con las necesidades de alguien más pensando, mientras yo esté bien, todo está bien. No podemos orar por alguien que de pronto esté pasando por una necesidad y decir, ok, Señor, voy a orar por esta persona, wow, está pasando por esta situación tan difícil y tan fuerte, pero Señor, te doy gracias porque has librado a mis hijos y me has librado a mí y a mi familia de esta situación. No podemos hacer eso, ¿verdad? Porque nosotros podríamos estar plantados en esta situación también. ¿Me dejo entender? ¿Estás orando por Elena que está enferma? ¿Estás orando por Fema que sigue aún postrada en su lecho, esperando su muerte? ¿Cuántos de nosotros hemos ido a visitarla o por lo menos hemos tenido la intención de querer ir a visitarlas? ¿Cuántos de nosotros hemos llamado por lo menos por teléfono a estas personas? No voy a hablar de congregación en general, ¿ok? Estoy hablando ahora de las personas que están pasando por necesidades fuertes. ¿Me dejo entender? Eso es importante. O si no, nos volveríamos un salón de clase, pues yo sería tu profesor. Y te doy tu diploma al final del servicio. Y tu estrellita en la frente por haber venido. ¿Me dejo entender? No puede ser así. Somos una iglesia. Somos una iglesia. ¿Cómo se llama nuestra iglesia? Pues hagamos vivo ese nombre, porque es importante. ¿Okay? Hay otra forma de orgullo entonces, acerca de la cual leemos en Abdías también, versículos 12 y 13. Versículos 12 y 13 dice, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia, dice. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No. Debiste haber mirado, dice, o no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Es lo que dice la palabra del Señor. En otras palabras, no debiste haber quedado tú, debiste haber quedado mirando a tu hermano en su día trágico. Eso es lo que te está diciendo. En su día de desgracia. No debiste alegrarte de los hijos de Judá en el día de su ruina. No debiste extralimitarte con tu boca en el día de la angustia. No debiste entrar por la puerta de mi pueblo en el día de su ruina. Tampoco debiste mirar su miseria en el día de su ruina. No debiste echar mano de sus bienes en el día de su ruina. Dice, es lo que está diciendo aquí. No debiste echar mano de sus bienes en el día de su ruina. Porque muchas veces sucede que vemos a un hermano con necesidades. ¿Sabes qué, hermano? Tengo una necesidad tan grande y tengo que pagar mis cuentas y estoy vendiendo el único carro que tengo. Quiero esto por este carro. ¿Sabes qué, hermanito? Como te veo en esa necesidad, no te puedo dar ese precio, pero te doy la mitad. ¿Me dejo entender? Eso no es de cristianos. Es lo que está hablando aquí. Lo que está sucediendo aquí es que Dios acusa a Edom de cometer el pecado de gozarse maliciosamente del infortunio del otro. ¿Sí? Así que esa también es una característica del orgullo. Desde niños nosotros llevamos a Edom dentro de nosotros. ¿Sí? Alguna vez dijiste o pensaste, se lo tiene merecido. Se lo tiene merecido. Por eso está así, se lo tiene merecido. ¿Sí? O tú te buscaste esto. Eso no está bien. O quizá oramos por alguien, como ya les dije, no muy enfermo, con esa actitud totalmente errada en nuestro corazón, ¿sí? Eso le pasó por ser así o asá. Eso no es correcto. Versículo 14 dice, tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Por lo tanto, trae las manifestaciones del orgullo. Aquí, como lo estamos viendo en verso 14, es el abuso de autoridad o el abuso de poder sobre el débil. Hay que tener cuidado con eso también. Aquí en la iglesia todos somos iguales. ¿Sí? Todos somos iguales. Cuando se produjo la calamidad, Edom
se comenzó a aprovechar, a tomar provecho de esta calamidad. Los edomitas se trasladaron y vivieron entre el pueblo al que habían capturado, aprovechándose del hecho de que eran fugitivos, y comenzaron a usar la desgracia de los demás para su propio beneficio. Así que hay que recordar, Dios detesta cuando usamos la debilidad o los infortunios de otros para nuestro propio provecho. Así que la soberbia, el orgullo, invadieron a Edom. ¿Sí? Y esta es solo una de la lista, un poco de la lista, vamos a decir, o una lista pequeña de la manera de hacer las cosas como Edom representando a Esaú. Así que no podemos nosotros dejarnos engañar por el orgullo. Recuerda lo que dice Abdías 1:3: la soberbia de tu corazón te ha engañado. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Y es así pues como alguien en orgullo vive engañado. Piensas que estás haciendo bien, pero no estás haciendo bien, porque vives engañado, ciego ante tus propios problemas, sin entender que el fin que te espera es la ruina. Así que hay que tener cuidado con el orgullo, ¿sí? Mucho cuidado. Dicen que cuando Jesús hizo su entrada triunfal a Jerusalén, tendieron hojas, ¿verdad? ¿Tú recuerdas ese hecho? ¿No? En el suelo, y la multitud que estaba detrás, delante, comenzaron a agitar las hojas de la palma diciendo: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Mientras Jesucristo estaba haciendo esa entrada triunfal, cabalgando en un burrico, ¿verdad? Pero dice que el burrico estaba feliz, porque pensaban que todo ese alabanza era para él. Hay que tener cuidado con tomar lo que le pertenece al Señor. Tenemos un Dios celoso, recuerda eso. Ya voy a terminar. Isaías 42:8 dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Versículos 15-16 de Abdías: porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste, se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Interesante, ¿no? En otras palabras, Dios ha determinado el juicio sobre Edom y es imposible escapar del juicio de Dios. No hay esperanza para Esaú, no hay salida para Esaú. Esaú no puede de ninguna manera escapar al juicio de Dios, porque siempre Dios está en contra de él. Y algo interesante con esto es que uno de los nietos de Esaú era un hombre que se llamaba Amalek, que se opuso a los israelitas cuando estos iban camino a Canaán. En Éxodo 17, versículos 14 al 16, se cuenta que Dios le dijo a Moisés: yo borraré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Eso es lo que está diciendo Dios, pues, con respecto a la carne. El Señor dice que nunca hará las paces con la carne. Nunca hará las paces con la carne. Sin embargo, el día del triunfo es para Jacob. El día del triunfo es para Jacob. Versículos 19 y 20 dice: y los del Negueb poseerán el monte de Esaú, y los de Cefela y a los filisteos poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria y Benjamín y Galat, y los cautivos de ese ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Seferat poseerán las ciudades de Negueb. Y finalmente en el versículo 21: y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino, dice, será de Jehová. Y ese es el propósito de la venida del Espíritu Santo, para morar en el corazón del hombre. Ha venido con el fin de destruir a Esaú y todas las características de la carne. Algo interesante, estos mismos principios, estos dos mismos principios se personifican incluso en los evangelios. Se nos dice que Herodes era idumeo. Herodes era idumeo, que es otra manera de decir que descendía de Edom. Y allí Jesús estaba ante Herodes, el representante de Jacob.
Entonces el representante de Jacob y el representante de Esaú se encontraron cara a cara en el Nuevo Testamento. Herodes el edomita, orgulloso, arrogante, rebelde, contemplando la cruel burla de los soldados mientras desnudan al Señor y le ponían las vestiduras reales para humillarlo. Incluso podemos ver en los evangelios que Herodes le hizo un montón de preguntas a Jesús, pero Jesús no dio respuesta. ¿Por qué? Pues únicamente porque no puede haber compromiso entre Dios y la carne. Y el desenlace de esta historia fue que el prisionero, Jesucristo, tuvo que ir a la cruz, al sepulcro, y de él partió la enorme promesa para la humanidad. Mientras que el rey Herodes acabó cayendo en desgracia, en el exilio y finalmente en una tumba en un país extranjero. Ese es el fin del orgullo. El Señor te está diciendo hoy, te está haciendo una pregunta nada complicada. ¿En qué o en quién has puesto tu dependencia? ¿Eres autosuficiente o eres suficiente en Él? Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Dios mío, por tu palabra. Gracias porque eres un Dios bueno, Señor. Gracias porque estás allí siempre, Dios mío. Queremos, Señor, que nos sigas enseñando. Tu palabra, Señor, es única, tu palabra es preciosa, Señor. Queremos no solamente ser entendidos, Señor, sino hacedores de ella. Te amamos de todo corazón. Si algo nos hablaste, Señor, esta mañana, que podamos salir de aquí meditando, Señor, en tu palabra. Danos la fuerza, el carácter, Señor. Danos un corazón comprometido para ti. Ya, el tiempo está pasando, Señor. Los años siguen avanzando, Señor. Que nos hagamos esa pregunta constante, Dios. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con esos talentos, Señor? Con el tiempo, Dios, que nos has dado, Señor, que me has dado. ¿Realmente lo estoy invirtiendo, Señor, en ti? ¿O sigo, Señor, dejando pasar el tiempo, tratando de buscar cosas que no convienen? Tratando de buscar cosas superficiales, Señor, que no voy a poder, Señor, llevarme, Dios mío. Pero tú, Señor, eres un Dios eterno. Enséñanos. Señor, si nuestra mente y nuestro corazón ha cambiado, Dios mío, por diferentes razones, te quiero pedir, Señor, que nos vuelvas a ti, que nos ayudes, nos des una mente, Señor, fresca, una mente, Señor, llena de paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Te lo pido de todo corazón, en tu nombre, Cristo Jesús, y para tu gloria. Amén.